Bienvenidos a su podcast, Abriendo el Ramo. Y pues comenzamos. Estimada audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Abriendo el Ramo. Diego, un placer. Diego Rodríguez, nos vas a contar todo y yo voy a tener el gusto porque no te conozco. Entonces, precisamente esa es la intención, que la gente pueda llegar a través de este podcast a entender perfectamente quién eres, qué haces y entienda el ramo al que tú te dedicas. Y nos dedicamos a traer gente experta en sus ramos y a empezar a desenramar precisamente, a conocer todas esas verdades, qué es todo lo que tú haces. Y pues bueno, Abraham, muchísimas gracias como siempre de estar compartiendo este espacio. Y pues bueno, gracias a ti, aquí está nuestro estimado Diego. Y Diego, pues me gustaría comenzar desde ahora, pues sabiendo quién eres, quién es Diego, qué estudiaste, qué crees que digamos que lo que te ha llevado a lo que haces hoy, cuáles son las cosas más importantes. Pero bueno, empecemos con ¿quién es Diego? Cuéntanos un poquito de ti, Diego. ¿Qué estudiaste? ¿Quién eres? Primero que nada, muchas gracias a ambos por la invitación. Mucho gusto, Rafa. Será una gran oportunidad para conocernos. Muchas gracias, mi Abraham. Hermano. Una vez más coincidiendo. Con todo gusto, hermano. Pues sí, con mucho gusto platiquemos y veamos. Yo les platico que yo estudié Ingeniería Industrial en la UP. Okay. Aquí en Mixcoac. En Mixcoac, en la de Mixcoac, correctamente. Ahí fue como un cúmulo de situaciones o muy circunstancial el hecho de que haya escogido a la Universidad Panamericana. Coincidió que vivo relativamente cerca, lo cual siempre en la Ciudad de México es abona mucho. tener una mejor calidad de vida. Y un muy buen amigo de la familia daba clases en el IPADE, entonces siempre puso ahí como su semillita y te recomendó ahí. Me recomendó mucho la Universidad Panamericana. Y en ese momento, no sé si recordarán, no sé si lo sigue haciendo el Reforma, pero todos los años emite un listado de las mejores universidades para cada una de las distintas carreras. Y en ese momento, Ingeniería Industrial salió como en la UP salió como la mejor calificada. Entonces, como que la suma de esas tres circunstancias fue la que me llevó a tomar la decisión y inclinarme a ir hacia la Panamericana. O sea, inclusive la carrera, o tú ya te veías como ingeniero industrial. No, yo ya me veía como ingeniero industrial y un poquito por el hecho de, a pesar de tomar exámenes vocacionales y así, como que nunca tuve súper claro a qué me quería dedicar. Y la ingeniería industrial, creo, como a la administración de empresas, que digo, hoy en día a lo mejor está un poquito más desprestigiada, ¿no? O la gente la pelucea un poquito, que luego lo podremos platicar, pero pues la carrera hoy en día creo que hace poco sirve de poco, ¿no? Estoy muy totalmente de acuerdo contigo. Con la educación convencional, pero la ingeniería industrial me permitía especializarme o abrirme caminos en muchas industrias sin estar muy focalizado en uno. Entonces ese fue el raciocinio que yo tomé para como estudiar. Lo que podías abarcar, ¿no? Literal. O sea, sin tenerlo muy claro, pero que podía ser. Un abanico de posibilidades muy grande, que en ese momento yo no sabía cuál quería atacar. Entonces dije, pues esto me da pauta y me abre el horizonte en el momento en el que tenga más claras mis ideas y a saber a qué me quiero dedicar. Ahora sí, seguramente la ingeniería industrial me permitirá o me dará las bases para poder entrar ahí, ¿no? Oye, bro, y una pregunta. Tú venías de un grupo de cuates que ninguno se fue a la escuela donde estabas tú, güey. Se fueron, pues, el ITAM, ¿no? Algunos seguro Vero, Anáhuac, y entiendo que para ti tu grupo de cuates es importante porque, pues vaya, eso es un buen grupo de cuates, ¿no? O sea, se llevan bastante bien. Y de primaria, de prepa, ¿no? Como que tienes ahí varios círculos, porque pues coincidimos con algunos ahí, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa decisión tuya? Porque, pues, a ver, también se presta mucho. Sales de la prepa, oye, mi carnal se va a otra escuela y yo me voy, solamente soy el único que me voy para acá. ¿Cómo que tanto eso pegó, no? No, definitivamente me pegó. E incluso te podría decir que los primeros semestres, pues no distanciarte, pero pues sí la frecuencia con la que los ves pues puede llegar a variar, ¿no? Tienes horarios distintos, te estás abriendo la puerta a conocer a nueva gente y pues también tienes que frecuentar a esa nueva gente. Y sí, definitivamente fue un gran desafío, pero yo me fui más por esa parte o sea, como que hizo mucho hincapié y pegó mucho en mí el que esta persona me estuviera diciendo a lo largo del tiempo: te conviene la UP, etcétera, etcétera, más las otras condiciones que yo las consideré grandes ganancias. Entonces no fue fácil, como bien dices, mi círculo de amigos es muy muégano, muy apegado, sí. O sea, literalmente son mis amigos desde primaria o maternal y son los que sigo viendo todos los fines de semana. Entonces
definitivamente no fue una decisión fácil, pero creo que fue una decisión correcta con la que hoy en día me puedo decir que me siento cómodo, ¿no? Pues la importancia de tener un coach, mentor o alguien de confianza, ¿no? Que estés dispuesto a escuchar, ¿no? Porque a esa edad como a veces ni lo preguntas, ni te interesa, entonces ni lo preguntas ni te dicen, y a veces el que te lo dice ni lo pelas, ¿no? Entonces aquí ayudó, ¿no? Bastante, entiendo. Totalmente, sí, eso fue de mucha utilidad, ¿no? O sea, creo que es una de las primeras grandes decisiones que toma uno en la vida. 100%. Y no estoy seguro que hoy en día nos den los argumentos o muchos de las personas tengan los argumentos suficientes para poder tomar una decisión pues calificada y educada, ¿no? O sea, Sí, consensuada. Perdón que te interrumpa, yo un día estoy en ese momento con uno de mis hijos, güey, con mi hija más grande. Yo sé que contigo, güey. No sé qué estudiar, cabrón. Estoy replanteando. No sé si ser chef. O dedicarme a la televisión. Ya decía yo, güey. O actor. Entonces, con uno de mis hijos, mi hija la más grande, este año, pues el siguiente año sea su último año de prepa, y andan en todos estos exámenes vocacionales. Y entonces que un día me dice que quiere ser reumatóloga, pero ella de chiquita que quería hacer gastronomía. ¿Qué no es lo mismo? Y entonces, yo incluso como papá no me siento con las herramientas suficientes. Y mira que, a ver, pues tengo cierta trayectoria, ¿no? No me encuentro con las herramientas suficientes para darle un muy buen consejo de que, oye, eso sí, definitivamente no voy a pagar actuación y esas mamás. Claro, eso no voy a pagar, ¿no? Descartado. De todo lo demás. Pues sí, y también, o sea, si quiere, ella le gusta mucho el baile, o si quieres dedicarte a eso, por supuesto que puede ser algo complementario, pero oye, pues como que sí es complicado, güey, o sea, no le tomamos la seriedad que deberíamos de tomarle, porque es algo que va a ser toda tu Entre comillas, vida. porque siempre se vale. Pero sí es ¿No algo que te terminaste, por marca. ejemplo? No, yo sí terminé, pero Sí. y es importante lo que dice Rafa, Sí, porque sí. muy pocas de mis amistades o de las personas que conozco, descartemos el factor de amistades, de las personas que conozco, se dediquen o ejercen dentro de lo que estudiaron, ¿no? O sea, Sas. tengo un amigo que es ingeniero civil que hoy en día es panadero, ¿no? Tiene panaderías, entonces Sí. como que no hay, muchas veces no hay ¿Qué una tiene que ver la relación ingeniería civil con la absolutamente panadería, nada, ¿no? Sí. Entonces, sí, es una decisión complicada, sin embargo no creo que sea, algo que te exime de poder desarrollarte en otros sectores Sí, o en algo otras determinante. Es industrias. más formativo, ¿no? Sí, Que te exacto. da una estructura mental, Mental. ¿no? Para poder hacer algo que, pues, un negocio o algo que te guste. Exacto. Que es un poco similar a tu historia, ¿no? Literal, ¿Sí? literal, en donde sí yo no tenía tan claro, quería tener ciertos fundamentos, o una carrera que me preparara a generar una estructura mental, que eso siempre es bueno, pues tener una base matemática en mayor o menor cuantía, pero siempre tenerla y poderla entender, creo que eso te da muchas tablas y muchos fundamentos, pero pues sí, ¿no? Y digo, a lo mejor por ahí en algún momento alguien me dijo, y ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero me dijo que la única restricción que le iba a poner a su hijo es no te voy a pagar ninguna carrera que puedas estudiar en una maestría. Lo cual me hace mucho sentido, ¿no? Porque las maestrías son como, pues no complementos, pero digamos que son add-ons a lo que ya tienes. Entonces, si lo puedes hacer en una maestría, en un periodo más corto, más reducido, y no necesariamente fuera, sino aquí en México, pues mejor dedícate a Esa algo es que buena, te des a... Sí, me quedé pensando y Esa, no, pero no sí, la había escuchado. esa es buena, me dejaste pensando, pero hace totalmente Sí, yo sentido. también me quedé así. Mira. Pues sí, ¿no? O sea, honestamente sí, ¿no? O sea, haces una carrera mejor, donde una estructura, donde tengas buenas tablas, y después ya haces la especialización que quieras, pero como por qué lo haces desde un principio, Es ¿no? como los doctores, ¿no? Aprovecha las dos cosas. Como Literal. más formativo y ya te formas y luego te especializas. Ya, Correcto. sí, para donde te llevó la vida o para lo que más te gustó. Okay. Sí, los caminos de la vida... Literal. Son comunes. Y así como en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos profesionales, y ahorita les platicaré un poco más adelante, creo que hacia eso va orientada la conversación, pero Sí. tú puedes tener un plan de trabajo y una idea y a través de los golpes y así vas redireccionando un Capoteándole. poquito, ¿no? Sí, Pivoteando un poquito por ahí, pero pues sí, es cuestión de... Pues precisamente allá vamos, o sea, acabaste y qué querías en ese momento y qué empezaste a hacer, qué siguió. Saliste de la uni y ¿qué hiciste? Pues mira, siempre por el contexto familiar, en donde tengo personas a las que admiro mucho, que siempre han emprendido, son dueños ellos de sus propios negocios, siempre quise o siempre supe que quería yo tener algo mío, en mayor o menor cuantía, pero quería tener algo mío,
y sin embargo quería primero trabajar formalmente dentro de una empresa para agarrar esas tablas, ¿no? O sea, creo que te da mucha estructura el entender cómo es que funcionan pues las grandes transnacionales o cualquier empresa, el mundo corporativo, porque pues, por eso están ahí, algo están haciendo bien, implementaron procesos, hay un estudio detrás y todo ese tipo de cosas creo que te dan muchos argumentos y tablas para luego tú poder replicarlos en su justa medida a tu propia empresa, ¿no? Entonces, terminando la universidad, de hecho, incluso antes de terminarla, empecé a trabajar en Philip Morris, que fue el primer trabajo como mucho más formal que tuve, porque antes de eso tuve algunos otros empleos, dentro de uno de ellos con un tío, como para empezar a adquirir el hábito del trabajo, pero ya el que realmente me marcó y me dio ese aprendizaje fue estando en Philip Morris, ¿no? ¿Qué hacías ahí? En Philip Morris estaba en la parte financiera, en la parte de Contraloría. Primero estuve en la parte del control del presupuesto de distribución, luego migré hacia la parte de reporting y contabilidad y finalmente terminé en la parte de overheads, llevando todo el presupuesto de administrativo de las áreas. Que para un industrial pareciera ser que ya se empieza a desviar, ¿no? Entonces pareciera más un financiero, ¿no? Correcto, literalmente, sí. Algo muy atractivo dentro de todo esto y bien, lo dices bien, Rafa, no es precisamente el core de la parte financiera, pero como para esa parte industrial tuve mucha oportunidad de involucrarme en proyectos que empezaban desde cero, entonces fue planificar, analizar, análisis de viabilidad, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo ver la viabilidad financiera de los distintos proyectos. Entonces, sí, no es totalmente algo industrial, pero es lo que les decía, el fundamento matemático que yo ya tenía me permitía desarrollarme en ese medio. ¿Y te gustaba? O sea, eso que estabas haciendo, ¿te gustaba en ese momento? Sí me gustaba, la verdad es mucho que de entregables diarios, mensuales y que es cansado, ¿no? Muy cansado. Y sobre todo cíclico y muy repetitiva. Muy repetitiva, digo, tuve oportunidad de estos proyectos que le daban contrastes al día a día, pero sí es muy cansada por las jornadas de trabajo, por lo general son largas y Philip Morris es una empresa que cotiza en bolsa y pues no en México, sino exacto, ahorita por todos lados. Por todos lados y para hacer los reportes financieros mes a mes, trimestrales y de fin de año, pues como los headquarters están en Suiza y las oficinas regionales en Nueva York, pues a ellos no les importa si en México es el día de la bandera. O sea, tú reporta, cabrón, ¿no? O sea, y eso es la parte... Sí, las juntas en sus horarios. En sus horarios, y esa parte es muy matada en donde los cierres de año, pues todo el mundo veías que ventas, marketing, recursos humanos estaban de vacaciones y ahí tienes a todos los de finanzas preparando el cierre de año para reportar y todo eso. Entonces me gustaba, pero sí, o sea, era bastante pesadito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Philip Morris estuve 5 años y medio, casi 6 años. Sí, estuve en estas 3 áreas, ¿no? Y ahí no tenías nada que ver con la programación. Ahí no tenía absolutamente nada que ver. ¿Ni siquiera te pasaba por la cabeza? Ni como usuario. Sacar los o sea, hacía consultas, por ejemplo, a SAP, pero pues no tenía... Pero muy normales. Eran a través de una interfaz que no requería ningún conocimiento programático. Ya. De hecho, no me acordaba ni de las clases que tuve en la UP de programación. A ver, primer ramalazo tal vez. Sí. Oye, como usuario de SAP, o sea, ¿es sencillo o es una chingada? O sea, yo alguna vez... O sea, hay muchas chambas ya de SAP, dije, no, esa madre yo la usé hace mucho y me acuerdo que no estaba nada, hace mucho, no estaba nada intuitiva. ¿Hace mucho cuánto? hace mucho cuando era practicante en Pemex, que literal tenían ahí el pinche SAP y de ahí me decían, pícale acá, y literal era con un manual porque no era intuitivo. Y ya de ahí nunca más tuve que usar SAP, o sea, lo usé muy poquito, pero no era intuitivo y sé que no es o sea, como usuario, ¿crees que es bueno? O sea, tú que te dedicas al desarrollo de tecnologías, o sea, ¿qué crees de SAP? O sea, ¿es intuitivo? ¿Ha mejorado? ¿O la neta es que... Pues mira, como usuario. Como usuario yo te diría, y cada quien te platicará cómo le irá en la feria, de acuerdo a las versiones que le haya tocado coincidir o utilizar. La mía, la verdad es que no era ni tan muy intuitiva ni tan arcaica, o sea, la verdad es que es complicado en el hecho que hay un módulo de facturación, un módulo de ventas y de repente hay que saber a qué parte tienes que hacer esa consulta, pero al menos mi parte era muy sencilla y era
pues sí, era bastante clara en el hecho de decir, oye, si yo quiero obtener los gastos de esta área, voy a entrar a este módulo, voy a seleccionar estas cuentas y estos centros de costos y Cumplía. No se chorraba la información. O sea, No, la verdad es que no. Donde sé que es un problema y muchas empresas lo sufren es en la implementación de SAP, que eso nunca es sencillo, Sí. pero la verdad como experiencia de usuario no me podría quejar, o sea, cumplía, como dices, Claro. acaba de la chamba. Pues esto no es un ramalazo. No sé, no. SAP, Bien. bien. Good. Buenísimo. Entonces, ahí no tenías nada que ver con la programación. Tú seguías en la chava financiera. Digo, te gustaba, aprendías, ¿no? Te fogueabas en el mundo corporativo, aprendías un poco de procesos, de estructuras y empezabas, yo me imagino, a darte una estructura ya un poco, pero siempre con esta visión que decías, quiero emprender algo, quiero Exacto. yo tener algo. Nunca se diseminó ese pensamiento, ¿no? Cuando estabas en Philip Morris, ¿o sí? No, nunca. Ok. Por el contrario, Ok, se exponencializó. ajá. O Sí, sea, sí, como que sí dije, ¿sabes qué me pasaba mucho? Me costaba mucho ver cómo mi trabajo repercutía en el negocio. O sea, de repente decía, y si no veo en un mes, pues Philip Morris va a seguir vendiendo millones de cajetillas de cigarros. Sí, ¿no? sí. Marlboro Claro. se vende solo, güey. ¿no? Hasta los estos electrónicos, ¿no? Que es Los- un boom los de estos iPods. carros. Entonces dije, güey, o sea, en toda esta cadena gigantesca del mundo corporativo se pierde lo mío. O sea, como que no veía algo tangible o un beneficio tangible para la empresa en el que yo estuviera ahí. Entonces eso me conflictuaba siempre mucho. Ok. Y fue ahí donde dije, güey, pues para bien o para mal, en una empresa que es tuya, todas las acciones y las decisiones que tomas se ven reflejadas en el negocio. Sí, rapidito. 100%. Y eso es muy gratificante. En el otro, te digo, se perdía. Para bien o para mal, pero se ve Pero se la ve. diferencia Sí. inmediata. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y entonces eso te conflictúa un poco y decías, puta, yo ya no quiero estar aquí. Ok. Sí, o sea, como que estaba muy contento. La verdad es que no puedo hablar mal de Philip Morris. Es una gran Yo creo que empresa. es una gran empresa, sí. Es una gran empresa, pero sí, o sea, me faltaba esa parte de la satisfacción personal de decir, Ok. pues realmente estoy tratando o haciendo una diferencia, ¿no? Y que hasta el momento en el que estuve en Philip Morris, pues no logré sentir esa gratificación. ¿Cuánto duraste ahí? 5 años y medio. Sí, ¿Y qué siguió? rato. ¿Qué siguió de eso? Que creas que vaya muy de la mano lo que haces. Pues mira, precisamente ahí en Philip Morris conocí a mi socio, a Oscar Rodríguez. Oscar estaba en Philip. Oscar también No estaba sabía en Philip eso, Morris. caray. Sí, Mira. ahí fue que nos conocimos y trabajamos en conjunto en un par de proyectos y por ahí una vez me dijo, oye, traigo esto en la cabeza. Oscar, bastante hábil también para el número y la programación y, ¿no? Bastante Es una máquina, la verdad es que, o Sí. sea, tiene bastantes argumentos y Y tal. él estudió eso. No, No, ok. él también estudió finanzas. Ándale. Mira, qué interesante. Ok. Sí, Claro, él sí siempre es ingeniero en industrial e hizo una maestría en Holanda, creo, en finanzas. Y ¿Y qué te cuenta? O sea, ¿cuál fue Sí, esa charla de o sea, café? ¿cuál fue ese ¿Qué te dijo, cri-cri que güey? te puso ahí en la cabeza? él estuvo como expatriado en varios países. Dentro de uno de ellos fue en Brasil. Ok. Y ahí como que tuvo una, pues no sé cómo llamarlo, una visión en donde dijo, güey, puta, pues es que nada más cuando trato de hacer un reporte para alguien en vez de analizar la información, la estoy procesando, güey. Ok. ¿Cuál es el valor agregado en procesar la información de que le dedique el 80% de mi tiempo a procesarla y no a analizarla, que es lo que realmente le va a aportar valor al negocio y que yo diga que está bien, que está mal? Entonces como que ahí se le metió ese bichito, regresó a México, siguió pensando en eso y fue ahí cuando me compartió y me dijo, traigo la idea de abrir esto, ¿Pero qué es esto? una empresa de análisis de datos, ¿no? En donde él para ese entonces, empíricamente ya se había metido un poquito a programar y había desarrollado un par de plataformas, primero una en Excel, ¿no? Y otra ya luego para iOS, para dispositivos móviles, en donde a través de un algoritmo iterativo buscaba decirte cuáles eran los drivers de ciertos crecimientos o de O sea, digamos que ya entraban más con temas predictivos, No predictivos, porque esa parte hoy en día responde o entraría en el escalafón o en la fase de la analítica descriptiva. Ajá. Ok.
Pero él ya estaba encaminado, o sea, ya había empezado a trabajar en eso y fue cuando se me acercó y me dijo, güey, traigo esto en la cabeza, me gusta mucho cómo trabajas, me lo enseñó, a mí me gustó mucho y se me hizo... ¿Eran amigos ustedes dos o se hablaban de chamba? Pues normal, o sea, de Normal. chamba, o sea, había una Compañeros de buena chamba. relación Ok. y en las fiestas de año así echábamos cagadero, pero nunca... Ya. pues, Laboral. una relación laboral y cuando me lo presentó la verdad es que me encantó, me hizo mucho sentido, ahí vi la oportunidad de poder emprender y algo muy importante es que en ese momento más, digo hoy todavía, pero esa industria estaba en su pleno apogeo, ¿no? Entonces dije, hoy es... ¿Y now or empezaron never. luego o? No, empezamos, o sea, del momento al que me lo platicó, él, hasta que yo renuncié y me cambié, han de haber pasado como 6 meses más o menos. Pues rápido. Fue ¿no? relativamente rápido. Sí. Fue rápido, sí. Sí. Entonces hicieron empresa, una startup, pusieron la idea, y empezaron a levantar capital, ¿o cómo fue? Es correcto. Ok. Parte, Oscar se empezó a mover ahí, ya con estos pininos o estas primeras herramientas, se empezó a mover, se lo contó a un amigo y ese amigo tiene muy buenas relaciones, mucha visión de negocios, juntó a otro par de inversionistas que en su conjunto fueron los que Los Ángeles. Los Ángeles que pusieron el dinero para... Dice que consiguió el capital con Los Ángeles. ¿También es socio? ¿Son 2 socios? Es correcto. Más? Son 3. No, somos 5 socios, no somos 6 socios, y 2 de nosotros estamos operando, los demás son socios capitalistas. ¿Y cómo se llama la empresa? IFD Technologies. Oye, bro, ¿y cuánto fue la primera ronda? ¿Cuánto la abrieron? La primera ronda se levantaron, han sido 2 rondas, Ok. La primera ronda fueron cerca de 3 millones Ok, y la segunda un monto similar. ok. ¿Aquí en Buenísimo. México? o? Aquí en México. Sí. Ujú. Sí, pero esto es un ramalazo, cabrón, la neta, ¿no? O sea, muchos, a ver, hoy en día está en boga el entrepreneur, la startup, ¿no? Donde, oye, vamos con los fondos, vamos con los pre-seed, vamos con un semilla, vamos con un fondo de venture capital, y está muy cañón todo de Shark Tank, ¿no? Y todo esto, y hoy en día está como que hay mucho ruido respecto de eso, y emprende y la fregada. Y entonces cuando van y dicen, oye, pues vamos a levantar ronda, pues no tienen idea, ¿no? De cuánto levantar. La verdad es que ni siquiera saben, porque no hay una idea clara y por muchos factores. Pero hoy pensamos, ¿no? Que levantar rondas son 20 millones de pesos, 50 millones. La realidad es que no. O Sí, sea, ¿no? la realidad es que es lana poquita para arrancarle y emprende. Y aquí emprender en México es duro. Entonces, pues para sobrevivir, para los sueldos de los que están operando, para que puedan dedicarse a eso al 100% y órale, y una tras otra y a conseguir clientes. Pero muchos de los emprendedores con los que he podido platicar que apenas están haciendo eso, piensan que, oye, pues voy a levantar ronda y dice, no, pero no tienes nada, tienes un PowerPoint, no tienes un muy buen Excel y y tú lo que quieres es jubilarte conmigo. Entonces van y piden millonadas y no siempre es así, ¿no? Sí, es que creo que hoy en día estamos bombardeados por todos estos, pues incluso otros podcasts, programas, sociales. libros, en donde te cuentan las historias de éxito, ¿no? Y oye, Kavak acaba de levantar otros $1,000 millones o Sí. no sé, no, te Sí, digo sí. por decir algo, lo digo Cosas con desconocimiento de causa, exageradas, no, sí. no está bien. Pero no estás lejos, bro. Pero la gente toma como referencia eso y dice, ah, pues, chingón, yo también voy a levantar eso. Y pues no, o sea, del dicho al hecho hay Sí. un gran trecho, ¿no? Entonces, no es lo mismo alguien que ya trae estructurado y que ya está operando una compañía y quiere una nueva ronda de capitalización para seguir expandiéndose, como en el caso a lo mejor de Kavak o de otras, y que ahí es donde salen esos grandes números, a otra de tú estás empezando y necesitas ese capital semilla para poder empezar, ¿no? Pues eso es muy diferente, Sí. muy distinto, y creo que hoy en día, en muchos de los casos no existe la cultura para poder diferenciar eso, ¿no? Y decir, sí, yo voy a levantar 40 millones mañana, pues no va así. Oye, digo, y en estos, dijiste 3 millones y parecido al otro, o sea, tal vez sean 6, 7 millones. ¿Hubo algún punto cuando empezaron a operar que estuvieran en rojo, así que digas, no mames, ya nos quemamos esta lana y que ya tuvieras al inversionista presionando? Porque he escuchado también mucho que pues necesitas también un buen inversionista que entienda que hay una curva y que también entienda como que güey, tranquilo, o sea, que cuando hay presión, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Traían en el cuello a los inversionistas, les dieron chance, estaban en rojos o rápido pues, salieron adelante. Cuéntanos cómo fue, cuánto tiempo se tardaron en equilibrar, punto de equilibrio. Mira,
los tiempos o el timing de la vida o de cómo se fueron dando las cosas no fue el mejor. Debo decir que nosotros hasta hace 1 o 2 años ya tenemos más o menos ese punto de equilibrio, ¿no? 1 o 2 años. Ajá. Bien. No, pero te tardaste. Nos tardamos, o sea, para ese entonces habrán sido 4 años, Ok, ¿no? ya. En donde en un principio sí, o sea, esa ronda de capitalización se acabó y tuvimos que regresar con los socios. Evidentemente ellos estaban buscando ya, pues no volver a invertir, sino ya poder Sí, pues, ¿qué onda, empezar no? a capitalizar esa inversión. Y pues no fue así, O sea, nosotros... regresaron con los mismos. Con los Está mismos. más cabrón, güey, porque Sí. es como, güey, tráeme lana, no me vengas a pedir más lana. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Pues no fue fácil, evidentemente ellos en todo su derecho y en parte por el plan que vendimos en un principio, en donde no manejamos correctamente las expectativas, que eso creo que es muy importante de considerar, la forma en la cual comunicas. Pues ellos esperaban un retorno de la inversión mucho más pronto y pues desgraciada y desafortunadamente las cosas no se dieron así, porque aquí en confianza, pues la verdad es que el producto en un inicio no estaba listo para ser comercializado. O sea, teníamos esos algoritmos interpretativos o de analítica, pero no estaban conectados a ninguna front-end con el cual pudieras comunicar esos hallazgos. O sea, nos faltó validar con el mercado que lo que estábamos haciendo estaba listo para ser comercializado. Okay. Y eso creo que es otro de los grandes enseñanzas que también me llevo de todo este proceso, ¿no? En donde muchas veces tú como desarrollador o pues como dueño del negocio o persona que está desarrollando un producto o servicio, lo ves desde el lado personal o desde el lado que lo desarrolla, pero nunca estás teniendo una retroalimentación o estás validando que realmente el mercado esté demandando eso o que el mercado lo esté solicitando de esa forma, Okay. ¿no? Entonces es necesario salirte de tu punto y tener alguien que valide eso de una forma totalmente imparcial, ¿no? Porque tú siempre, al ser tu bebé, vas a estar encariñado y vas a creer que es la hostia, cuando en realidad puede que no lo sea. Pues te hace un elefante gigante, millonario, que nadie va a ocupar, ¿no? Y no te estás dando cuenta. Literal. Es un ramalazo, Es un ramalazo. Yo te agradezco mucho por esa sinceridad, porque no todo el mundo cuenta. Pero en su cara, espérate. No, o sea, no todo el mundo cuenta esto, y de eso se trata esto, o sea, de conocer exacto esos baches, el cómo recuperar, porque todo el mundo cree que es sencillo. Y cuenta la bonita historia de emprender y no es la bonita. Es que eso es lo que les digo, estamos muy acostumbrados hasta leer las historias de éxito de Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos y así, pero nadie te dice la montaña de rusas de emociones por la que vas a pasar en un inicio, Claro. O sea, emprender es difícil y yo me atrevería a decir que no es para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, bro, y a ver, y entonces regresemos un poquito, ¿no? Donde estás, te dice Oscar, quiero hacer esto, suena bien, tú dices, se la compras, yo también, no macha muy bien con tu plan de vida y carrera, estabas buscando algo así, dices, órale, de aquí me agarro, hace sentido, pero pues sabías un poco del reporting, obviamente tenías una base matemática y lógica bastante interesante y desarrollada, pero no sabías programar, No. Entonces dices, tampoco es algo que te encuentres en el instructivo de los conflicts, ¿no? O sea, es algo un poquito más desarrollado. Pues o sea, ¿no te dio miedo eso? ¿Cuál era tu plan ahí? ¿Qué ibas a hacer? ¿Platicaste con tus socios? Está bueno, pero déjame aprender. ¿Cómo fue eso? Sí, no, o sea, Oscar, por ejemplo, tenía muy claro, Oscar tampoco, o sea, lo aprendió, como les dije, empíricamente a través de un libro. Afortunadamente la comunidad de desarrolladores a nivel mundial es muy compartida con ese conocimiento, y hoy en día hay miles de blogs en las que tú puedes hacer preguntas, ver videos en YouTube. O sea, creo que la misma tecnología ha permitido democratizar ese conocimiento, y es por eso que yo te digo que para mí, no te voy a decir que fue sencillo, ¿no? O sea, pero y lo que yo siempre digo es, programar no es difícil, ¿no? O sea, y depende el nivel al que estés programando, ¿no? A lo mejor ya redes neuronales y cosas mucho más complejas sí requieren conocimientos tanto estadísticos como programáticos de muy alto nivel, pero empezar a programar cosas un poco más sencillas es literalmente ejecutar un plan, ¿no? Es que si me voy a servir un café, ¿qué voy a hacer? Es tomar la taza, acercarme a la cafetera, validar que la cafetera tiene café, si tiene café me voy a servir, cuánto me voy a servir, y eso es programar, ¿no? Darle instrucciones a la computadora para que las ejecute. Son procesos, mapeos. Literalmente. Entonces, esa parte, como de esa estructura, la tenía. Está claro.
pero cómo la empiezas a comunicar y cómo la aterrizas a nivel de cancha para que se puedas transcribir lo que piensas. Pero para entender entonces ustedes dos se pusieron literal a programar, o sea, no buscaron a alguien para cortar y déjame hacer un paréntesis ahí. Lo hacían. Sí. Yo llegué un día al escritorio de Diego porque en algún momento compartimos oficina. Uh-huh. No tenía la misma empresa, pero sí la oficina, ¿no? Y entonces llego con él, me llevaba muy bien y le dije, hola, Oscar y Diego están ahí sentados. Y de repente veo un tumbaburros de este tamaño, literal, de Java, ¿no? Y dije, ¿y esto qué? Yo estaba molestándote, ¿no? ¿Y esto qué? Y empiezo a leer subrayado, güey. No me entendería. Subrayado, literal, subrayado, enmarcado, o sea, dañado el libro, pero no de, o sea, de uso. Sí, de trabajo. De trabajo. Y entonces volteaba a ver y estaba con su monitor ahí programando. Y fue con la primera pregunta que te hice, ¿no? Diego, ¿tú empezaste esto desde cero? Me dice, sí, yo aprendí desde cero. No, pues está cabrón, Entonces, porque no es solamente el plan de proyecto, lo que sea, o sea, también es hacerlo, ¿no? Pues luego. Literal. No, está cabrón. Y aprender empíricamente, digo, ha sido muy gratificante y creo que hoy en día tenemos ya los conocimientos muy buenos, pero en un inicio fue bastante difícil y cuando contratamos a nuestro primer programador, casi se le da un infarto cuando ve lo que teníamos, ¿ya sabes? Sí, como se conoce, cabrón. Me dijo, me sorprende que esto funcione. ¿Cómo crees? Y sorprendentemente funcionaba bastante bien. O sea, le habíamos vendido ya para ese entonces a yo creo que a la refresquera más grande de México. Y con esa arquitectura que, a ver, o sea, el uso y la interpretación y el análisis que emanaba de la plataforma era muy bueno. Lo que le sorprendió al programador era la forma en la que lo habíamos construido, que tal vez no era de acuerdo a las prácticas del mercado, ¿no? Que eso es bueno, que alguien que está fuera de ese lo vea y lo haga de otra forma, ¿no? Como crees que debería ser. Claro. Porque de entrada ya te hace diferente, ¿no? Sí, entonces, es que, de hecho, pues no sé si es una técnica de emprendurismo, pero muchas veces dicen que si quieres emprender, emprendas en algo que no conoces, para que no empieces con esos vallas en donde, o con ese pensamiento dentro de la caja, ¿no? O sea, muchas veces el no conocer o estar empapado de esa industria te permite tomar acercamientos y tener ideas. Sí, porque hacen esto así, ¿no? Por convencionalidad, ¿no? Es correcto. Y yo creo que ese puede ser un pero puede ser sí un ramalazo, ¿por qué? Porque a ver, cuando tú emprendes y quieres ser un negocio, ¿no? Y quieres dedicarte a algo, ya como dueño de dinero, pues a lo mejor tú eres muy bueno en ciertas cosas, ¿no? O te gusta hacer muchas cosas en tu negocio, pero eres muy malo para otras cosas, ¿no? O sea, al final como emprendedor y como dueño de negocio no puedes abarcar todo, que ese es un gran error, creo yo, que tenemos. Y viene el ego y viene, yo soy el jefe y eso, es que ahí no funciona eso. Claramente si tú tuvieras ego, ¿no? Tu programador hubiera llegado contigo, la historia que nos compartes, de que, oye, me sorprende cómo funciona esto. Tú hubieras tomado ese comentario como, oye, cabrón, pues si te gusta, cabrón, ¿no? Así son las cosas y así funciona, pero tú tenías un objetivo muy claro que no estaba en ti, en Diego. Vale madre si te decían, tu trabajo es una basura, güey. Pero si eso, tus comentarios de tu programador van a ayudar a hacer un mejor producto, tú estabas en pro de eso, ¿no? O sea, tenían tú y Oscar la suficiente humildad, ¿no? Y sobre todo la visión de que tenían clara los dos, de que, oye, queremos hacer un mejor producto y si la regamos, pues está bien. No somos expertos, pero pues vamos a traer a gente que sume para esto. Y es lo que hicieron. Que claro. Yo creo que fue una decisión bastante acertada, ¿no? Siempre hay que tener esa apertura en escuchar a otra gente, ¿no? Y creo que es muy sabio el rodearte de gente que es mejor que tú, sí, ¿no? Y esa fue el tipo de decisiones que tuvimos que ir tomando. Digo que era algo que se iba a tener que dar de una manera orgánica, ¿no? Ir creciendo el equipo, pero sí estar abiertos a escuchar, o sea, aparte de la primera contratación con la que hicimos, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestro bagaje venía de aprender en libros, en YouTube, en Stack Overflow, en otros blogs de programación, más no habíamos tenido una parte teórica donde te dijeran hay que estructurarlo de esta forma, etcétera, etcétera, y era pues estar abierto y te van a decir cosas que probablemente no te van a gustar, pero que al final del día van a enriquecer tu producto y lo van a hacer una mejor versión de él, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo llegas? Esto siempre, a mí me ha costado mucho trabajo,
¿Qué? Sí, yo tengo negocios donde voy mucho por las ramitas, me gusta ir mucho con la gente y me cuesta el brinco a las empresas. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces para llegar con esta refresquera tan grande o con una empresa muy grande para tocar la puerta? Y estos tienen equipos de sistemas y muy robustos y los modelos y la mamada. ¿Cómo le haces para llegar a tocar la puerta, venderlo y que se adapte, güey? O sea, qué difícil. Esa yo creo que ha sido una de nuestras mayores barreras de entrada. Ok. ¿Y cómo lo hiciste? ¿En serio? Sí. ¿Qué hiciste? En un inicio nosotros equívocamente nos acercábamos más con las personas de sistemas. Y fuimos aprendiendo con el tiempo que no era el perfil correcto. ¿Por qué? Porque los perfiles de sistemas están acostumbrados a trabajar con SAP, con Oracle, con Microsoft. Te piden si tienes certificación ISO, penetration test, 27 cosas que hoy en día digo, güey, acabo de salir al mercado hace un año. O sea, ¿qué Somos, me hablas? somos 3 personas. Me va a salir más cabrón. caro la certificación que toda la nómina del año. Pues sí. Entonces era inviable para nosotros esa parte. Y fue ahí donde tuvimos que ajustar nuestra estrategia de ventas para empezar a acercarnos más hacia la parte del negocio, áreas Tomadores comerciales, de financieras, decisiones. tomadores de decisiones, en donde realmente tuvieran una necesidad y que fuera más fácil luego empujar con el equipo de sistemas. Que para nosotros, en nuestra experiencia, siempre fue un stopper por el hecho de, pues no eres una empresa de renombre, no apareces en el listado de, no es Gantt, hay una como una calificadora, como un Fitch de tecnología que ahorita me acuerdo el nombre de la empresa. Ok. No apareces ahí, ¿por qué te debería de contratar a Sí, ti? está O sea, cabrón. siempre fue un gran desafío eso. Una gran barrera, ¿no? Una gran barrera. Entonces ahí fue cuando pivoteamos un poco y dijimos, ya no hay que acercarnos a las personas de sistemas, no estamos logrando cumplir con las expectativas o con lo que ellos esperan de nosotros. Sin embargo, tenemos un buen producto que el negocio nos ha dicho que es bueno, pero nos están deteniendo aquí. Entonces lo que dijimos, ok, ya no hablemos con los sistemas, primero hablemos con el negocio, que el negocio se enamore del producto, del Que ellos servicio empujen. y que ellos se punteen Obviamente con los llegar a sistemas. esa conclusión te llevó varios puertazos en la nariz. Muchos. Muchos. Muchos, pero creo que, o sea, y es ahí donde los errores son tus mejores maestros, ¿no? Ok. O sea, siempre y cuando los tomes en un contexto educativo, eso ellos te van dirigiendo solitos, siempre y cuando estés escuchando e interpretándolos, ¿no? Buenísimo. Wow. Súper. ¿No? Oye, Felicidades por eso. Y este error, el error más, del que has aprendido más, y diciéndolo de otra forma, el que más te ha costado. El Pues- que más te ha dado y el que más te ha costado. Yo creo que Ujú. fue con una empresa también bastante grande de consumo, que tratamos de mandar un pitch con una cotización desorbitante, o sea, no estaba alejado de lo que realmente estaban nuestros costos, pero le metimos un margen mucho más Más bonito. más bonito que siempre usualmente lo hacíamos, y yo creo que eso nos hizo perder una cuenta Interesante. interesante. Digo, eso entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero yo sí lo considero como un error, o sea, no Ujú. solo fue parte de nuestra parte, al final del día en este pitch el equipo de sistemas también fue un stopper, pero creo que esto sumó al que se detuviera el proyecto. Sí, claro. Y fue porque sí, o sea, sí tratamos de vender o de pitchar, empujar algo pues que estaba demasiado caro para lo que Ya. Ok. podíamos llegar a cotizar, ¿no? O sea, dijimos, pues puede ser nuestro principal cliente, aquí vamos a amarrarlo, y no sucedió de esa forma. Gracias. Es un ramalazo, o sea, te tienes que ir poco a poco, ir generando. Claro que puedes de repente empezar a cotizar mucho más, a generar más. Pero claro, perdiste un gran cliente, ¿no? Que bien pudiera haberte dejado mucho más a largo plazo, ¿no? Claro, Y eso, no, pues, muchas gracias por compartirnos. ese Váyanse error. con calma, Que a su cara chavos. no, cabrón. Y a las cámaras, dicen los... Cuida mis El cámaras, Molo ya le cabrón. dio un infarto ahí en su cámara. Oye, no, pues la verdad es que, a ver, un poco resumiendo y sacando los importantes issues de lo que yo voy viendo de tu historia es, a ver, es un chavo que, vaya, tenías, a diferencia de muchos, tenías claro, un poco, tenías claridad, ¿no? ¿Qué Ujú. querías, no? Cuando tú sabes que querías estudiar, como que estabas ahí viendo qué escuela, ¿no? Y ya no platicamos de escuela, pero viendo ahí qué escuela, pero decidís por una mentoría, después, pero tú tenías claro que querías un negocio, no sabías en qué, podías haber ido haciendo zapatos o programando, Sí, ¿no? sí, sí. Pero la vida de alguna forma te trajo esto ahí a la mesa, tuviste esa visión de poder verte en un futuro aquí
Y dijiste, de aquí sale y vámonos. Y después de eso, te fuiste al tema corporativo para aprender un poco de qué se trataba, agarrar tablas y estructuras, pero siempre yo estaba escuchando a Diego, ¿no? Muy estructurado, como Sí. parece ser que es un cabrón que sabe qué es lo que quiere, güey, ¿no? Sabe, O sea, tienes claridad, y como que sabes a dónde ir y sabes agarrar muy bien estos temas complicados de la vida que no siempre se hace, güey, ¿no? O sea, no, es difícil para muchos, ¿no? Poder sacarle, pues, aprendizajes cuando la cagas, ¿no? Otros se van a otro lado, otros se van allá, otros se van acá, pero es complicado, ¿no? Decidiste emprender IFD, y que les están teniendo éxito. Y hoy en día platícanos, ¿no? ¿Cómo todo esto, pues, hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde va, qué tipo de servicios están haciendo, cómo lo están estructurando, cuál es la diferencia en el mercado. A ver, yo me he encontrado y eso puede ser un ramalazo, ¿no? Pues hemos contratado nosotros en el... A Indus, yo he contratado a Indus y me trajeron Indus, cabrón. Hemos contratado de todo. O sea, le hemos metido una lana, una muy buena lana. Si yo me pusiera a pensar cuánta lana le hemos metido a desarrollo de sistemas, pues hace un chingo de dinero. Y no precisamente los resultados son los que queremos, ¿no? Cuando contratas a una agencia, o como un divorcio, se divorcian contigo como a los 4 meses y ya no encuentras a nadie, ya le metes un buen y te dejaron ahí parado, vas con otro programador y te dicen, no, güey, tengo que hacer todo desde cero porque ya no, y otra vez meterle lana, no encuentran, no entienden el contexto, o te cobran una millonada, que dices, puta madre, tengo buenos amigos que son programadores y, no, yo no hago eso, joven. Puta, pues no eres programador, sí, pero yo no me dedico a eso. No, yo soy frontend, no mames, yo soy, ¿no? Y backend, yo, ¿qué es eso, güey? Yo quiero que soluciones, dame una solución. Yo quiero que se metan a mi página y den clic y les den la cotización, cabrón, yo no sé qué es eso. Y entonces ha sido como complicado este rollo. Tú, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué está tan viciado este sector? Bueno, hay un dicho, ¿no? O sea, pues trate un programa, puta, güey, son unas divas, güey, ¿no? Nos van a cobrar un ojo en la cara, ¿no? O sea, la neta, pues estamos neteando, ¿no? Pero así es esto, entonces como... Ahora consultar. Sí, Creo que esa desconexión se da principalmente porque muchos de los programadores no tienen un conocimiento del negocio y que tal vez no tendrían por qué tenerlo, pero les cuesta mucho trabajo aterrizar esos requerimientos y llevarlos a un nivel de cancha. ¿Ok? Como ellos nunca han llevado la operación tal vez de un negocio, no están logrando captar ese mensaje que tal vez tú estás buscando transmitir. ¿Ok? Creo que eso es una de las principales problemas en la industria, en donde precisamente, como dices, contratas un desarrollo o pagas un desarrollo y el entregable no es lo que tú esperabas, ¿no? Hay muchos assumptions que tú traes en tu cabeza y que tal vez no comunicaste y esperabas que el programador los tuviera, y pues no es así, porque el programador nunca ha manejado una financiera, nunca ha hecho un análisis de riesgo, no sabe lo que conlleva, ¿no? Más bien, él trata de desarrollar lo que tú hiciste, y si en algún momento la comunicación no fue lo suficientemente buena, o el levantamiento no fue el correcto, pues hay variables que van a quedar excluidas de todo eso. Creo que eso ha sido también una fortaleza muy importante de Oscar y mía. Que ya traíamos todo el know-how del negocio, y es más fácil aprender a programar que enseñarle algo a alguien el know-how del negocio. Claro. Eso creo que ha sido una ventaja bastante buena, y creo que es por eso que muchas veces sucede eso de lo que dices, Abraham. O sea, esta desconexión o esta mala comunicación entre los clientes y los desarrolladores, ¿no? Claro. Oye, Diego, y para que la gente entienda, o sea, ¿qué tipo de desarrollos ofrecen? O sea, para que conozcan tu servicio, ¿en qué podrías ayudarles a...? Pues mira, nosotros estamos muy especializados hacia la parte de Big Data Analytics, ¿no? Análisis, ¿no? Tratar de sacar y desenmascarar todos esos hallazgos que muchas veces están ahí en tus bases de datos y que tal vez no los veas porque no tienes la capacidad de análisis o de procesamiento para poderlos encontrar, ¿no? Esa es una de nuestras principales especialidades. Y tenemos otras soluciones donde ya nos hemos hecho pues también un despacho de desarrollo, ¿no? Sobre todo de aplicaciones web. Y tenemos, te digo, clientes en la industria financiera, en la industria de consumo, aseguradora,
Por ahí también tenemos un cliente, el Politécnico Nacional, ¿no? Para la comunicación de toda la brecha digital y el estado de la red nacional, ¿no? Okay. Entonces, yo les diría, hay una aplicación, o sea, el análisis de datos o el poder hacer o construir una herramienta de business intelligence, de conocimiento, o sea, aplicar algoritmos analíticos para poder sacar interpretaciones e identificar tendencias, etcétera, etcétera, tiene una aplicación prácticamente en todos los sectores, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos hacer es ayudar a las empresas a entender sus datos, poder concluir sobre esos y poder tomar decisiones informadas y que tengan un fundamento soportado por los datos. Esa es nuestra principal línea de negocios, y la vida o la experiencia nos ha llevado a hacer desarrollos más a la medida, que creo que en el futuro cercano van a ir cobrando relevancia por este tema del nearshoring, ¿no? Entonces, okay, del cual nos podemos estar beneficiando bastante nosotros en IFD al hacer desarrollos a la medida. Súper. Oye, perdón. Dime. Es que esta me mata, o sea, lógicamente el que desconoce cómo se hacen las cosas en cualquier giro, cree que las cosas son como muy sencillas, ¿no? Pues nomás hazlo y ponlo, ¿no? Y yo he escuchado comentarios de este tipo y yo digo, no, ¿cómo crees, güey? Pero te lo pregunto a ti como experto. O sea, esto de la inteligencia, ¿sabes? Artificial, he escuchado gente que dice, no mames, y gente de reportería, de finanzas, que dice, no mames, güey, es que al rato ya ahí está la información. Y dice, no, pues ya la van a meter y la inteligencia artificial va a decir, pues así, te sacan los KPIs, te va a hacer la presentación y a la chingada los analistas. Y entonces yo conozco gente que tiene miedo de eso, o sea, más como una herramienta que digas, qué chingón que voy a tener esto, lo ven ya como un riesgo, como pues de que me van a quitar mi chamba, y también lo ven como algo como muy sencillo, como, pues tú mételo y ya esa madre te va a dar todo, ¿no? Hasta lo va a presentar un fulanito, ¿no? ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Está lejos? ¿Está muy lejano? ¿Sí puede ser? Pues mira, hay un estudio de McKinsey que dice que para el 2030 se van a perder 300 millones de empleos a nivel mundial a raíz de la inteligencia. Pónganse a aprender a ser carpinteros, me carga. O sea, hay muchas diferencias en el sector. Entre los que piensan que realmente esto presenta una amenaza para nosotros como humanos, para profesionistas, y otros que dicen que no, porque como a lo largo de toda la historia nos vamos a dar la oportunidad como seres humanos de transformarnos nuevamente y encontrar nuevas profesiones que seguramente irán saliendo a raíz de estas nuevas oportunidades que se van generando, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, sí estamos cerca de eso, al final del día, o yo no veo un escenario en los próximos 2 años, a lo mejor, en donde funcione tal vez de esa forma en la como tú que dices, donde prácticamente el algoritmo está tomando las decisiones del negocio, ¿no? Porque siempre hay variables que a lo mejor no están contempladas dentro del sistema, claro, y que inciden en el negocio, ¿no? Y que muchas veces pues están fuera de scope, y que finalmente siempre vas a tener un humano que esté haciendo esas validaciones. A lo mejor ya en vez de que sea un equipo de 5, será un equipo de 2 o de una persona. Yeah. Pero sí, o sea, así definitivamente va a haber un impacto en el ámbito laboral para muchas personas en los años venideros. Pero yeah, sí, es por eso que algunas personas dicen, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, decía en un libro de Andrés Oppenheimer que dice "Sálvese quien pueda", que el programar es una oportunidad buena para reinventarnos profesionalmente, ¿no? Porque creo que hoy en día solo el 0.3% de la población a nivel mundial sabe programar. Entonces, sí. Yo coincido 100% contigo en ese comentario. Yo creo que programar para el tomador de decisiones y el dueños de negocio, yo creo que es una parte fundamental para hacer tu vida más fácil, ¿no? Y la otra para ser más efectivo en lo que haces. Claro. Yo sí creo eso. Yo creo que los que no estamos haciendo eso, o sea, vaya, yo sé programar básicamente, pero a un nivel muy básico. Y yo creo que los que no estamos llevando eso a otro nivel, pues nos estamos perdiendo de muchas oportunidades de negocio. Pero bueno, eso podemos hablar un podcast 100% de eso, sí, y es apasionante. Regresando un poco a la pregunta y lo que hacen ahí en tu compañía es, a ver, hoy en día tenemos una pyme que puede ser
una taquería con tres sucursales. Podemos ser una pyme que hace entregas a domicilio. Podemos ser una pyme que hace gestiones a nivel nacional. Cualquier pyme en cualquier sector. ¿Qué están buscando? Pues no la rentabilidad, no el volumen, no la ronda de inversión, no, es el empresario mexicano que está todos los días talachándole y remangándose la manga, ¿no? No sufriendo para nómina, ¿no? Sufriendo si un Walmart le dice, sí, véndeme a mí, en vez de una oportunidad es un dolor de cabeza porque es puta madre, ¿cómo va a llenar la producción para venderle a estos grandes retailers? Entonces, si hacemos eso, ¿qué tanto en tu catálogo de productos, ok? ¿Qué tanto podríamos darles un desarrollo a ellos que les pueda funcionar? Porque hablamos de tus clientes que, puta, pues me dices, son marcas súper grandes, ¿no? Pero a un empresario, a un emprendedor que está empezando, ¿y qué tan caro es eso? ¿No? Supongamos que alguien quiere, oye, pues la contabilidad, que es un dolor de cabeza para... Yo creo que el 80% de las pymes tienen mala contabilidad y me estoy yendo bajo, ¿eh? Entonces, que es un dolor de cabeza complicado. La contabilidad y un monitor para que el empresario pueda ver, a ver, pues este mes ya sé que gané tanto y perdí tanto, pero pues mi cash flow, ¿cómo lo mido, no? ¿Cómo lo veo? Tú con datos, pues tú puedes medir eso muy bien y poner un monitor, porque lo he visto, te puedes dar un resultado bastante bueno para tomar decisiones muy rápido, incluso desde tu celular, ¿no? Yo me levanto y digo, puta, voy a ver dinero, ¿cuánto traemos en caja? Y no te metes a ver a la tesorería, y no le vas y le preguntas al contador, y no, ¿sabes? ¿Qué tanto en tu compañía tienes un producto para estos millones de pymes que hay en México? ¿Y qué tan caro puede salir esto hoy? Mira, hoy en día no tenemos algo para tan fácil de vender para las pymes, ¿no? Okay. O sea, como les comentaba, la gran mayoría de nuestros productos son hechos a la medida, son desarrollos especializados. Yo te diría que hay uno de los problemas, de los grandes problemas que enfrentan todas estas pymes es que muchos de ellos ni siquiera tienen un registro de sus ventas. Entonces, para este tipo de soluciones, el mayor insumo son los datos. Las bases. Claro. Si yo no tengo que un insumo de datos, pues el valor agregado que te voy a dar es nulo, Ya. ¿no? O sea, no te va a servir. Siéndote bien honestos, sí, de hecho tenemos bastantes pymes como clientes o varias pymes como clientes, pero sí necesitamos una pyme que ya empiece a estar un poquito más estructurada, en donde al menos lleven unos registros en Excel que nosotros podamos explotar, porque de lo contrario, si no tienes ese insumo, pues no puedo analizarte. O sea, la recomendación sería, jodido, ármate tus bases históricas, empieza a tener como información sobre dónde analizar, ¿no? Es que el mundo de los datos es un journey, o sea, y eso también ha sido otro de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos prácticamente ya 6 años, que nosotros llegábamos a la parte ya de reporteo, análisis y el business intelligence tal vez, ¿no? Pero para ese entonces, pues las empresas ya tuvieron que haber tenido un recorrido en donde generaron sus bases de datos, establecieron un gobierno de datos, etcétera, etcétera. Hubo una madurez a nivel de gobierno de datos para que ahora sí pudieran entender y confiar en los datos, ¿no? Entonces nosotros solo llegábamos ahí y con el tiempo hemos decidido ampliar nuestro portafolio de soluciones, pues para abarcar más, porque la cantidad de empresas que hoy en día se encuentran listas para eso es así. Y principalmente son estas compañías muy grandes, donde ya tienen una estructura, todo muy estructurado, pero nosotros ampliando este portafolio y cubriendo más parte del journey, pues nuestro universo asequible de clientes se vuelve más grande. Pero al final del día, sí es importante o es un diferenciador para todas aquellas pymes el que pudieran estar empezando a hacer algo de análisis, ¿no? Que eso voy un poco rescatando esta narrativa es... ¿Qué le recomendarías a la pyme, ¿no? Al empresario que está todos los días ahí para tener esta buena calidad de toma de decisiones y de datos? ¿Qué le recomendarías que podría empezar a hacer para poder llegar a tener un producto o un sistema en su negocio que lo ayude a tomar estas decisiones? Pues mira, hoy en día y ahí sí sería muy dependiendo el contexto de cada una de las empresas, ¿no? No quisiera generalizar, pero si es una empresa muy muy pequeña, un buen primer paso es un Excel, ¿no? O sea, muchas veces o está menospreciado o está sobrepreciado en otros lados en donde hacen todo en Excel y hay gente que luego lo pelucea, ¿no? Ni siquiera lo abre. O sea, hay que darle la justa medida y el sano juicio al Excel, que es una gran herramienta
Y en un primer paso para unas compañías, el empezar a llevar un registro o sea, porque un Excel no es una base de datos, eso hay que Sí. mencionarlo, pero si no tienes el conocimiento de una base de datos y quieres empezar a hacer algo y tu negocio es relativamente muy pequeño, pues empezar a poder llevar un registro en Excel no lo veo como un mal primer paso, ¿no? Ya si vas creciendo, hay muchas soluciones afortunadamente hoy en el mercado donde puedes encontrar ERPs o programas de contabilidad por precios muy asequibles que rondan entre los 2,000 y 4,000 pesos en una iguala, lo cual lo vuelve bastante bueno. O sea, eso la industria se ha expandido y hay muchos competidores, no fuerza tienes que contratar un Oracle o un SAP para poder tener un ERP, ¿no? Ya hay ERPs mucho más baratos, incluso de open source, ¿no? Que a lo mejor tendrán que hacer ciertos ajustes para poder montarlos, pero pues te digo, depende mucho del negocio, ¿no? Entonces te pondría el ejemplo desde el Excel, o una empresa pues que ya tiene para cubrir un gasto fijo de 2,000, 3,000 pesos para tener un ERP, es un buen paso, un siguiente paso en este Ya. journey de los datos. Oye, Diego, y para cerrar, Sí. a ver si con esta, vamos a cerrar con una pregunta picante, a ver Ok. si no la puedes contestar. Oye, a mí me ha tocado mucho, o sea, en este tema de reporting, tu base de datos y analizas y llegas a las revisiones ya con el senior management y así es, no, ni madres, esto tiene que dar así, esto no. Y literal te dicen, tiene que, dame un resultado que esté aquí lo quiero. Y dices, no mames, pues a toda la información, todo esto que hicimos y que para que alguien ya a niveles muy políticos, ni madres, no podemos salir con esto, tenemos que salir con esto. ¿Te ha tocado ver cosas así? Más o menos, no a ese nivel, pero sí, o sea, sí me ha tocado como como también otra barrera más de entrada, es que nos ha tocado gente, ya digo, sin menospreciar, pero de la tercera, pues no de la tercera edad, pero ya un poquito más prácticas, más ¿sí? grande, que su práctica o su bagaje cultural y laboral lo ha formado de cierta forma, que tú le presentas esta solución y dice, no, eso no es cierto. Madres. Y es como, sí es cierto. Y yo te estoy pagando y tus quiero que salga datos, esto. tus datos te lo están diciendo, no, es que así no es, así no funciona. Entonces, es parte de ese cambio cultural que estamos viviendo, que a lo mejor en México se ha llevado en mayor o menor medida de una forma pues, lenta, ¿no? Y que esas generaciones que ya van de salida y no de salida en el ámbito profesional, claro está, pues todavía les cuesta o hay mucha resiliencia al aceptar estas nuevas herramientas en las cuales, como no las entienden muchas veces, les da miedo el perder el control, por así decirlo, porque no lo están haciendo, y que lleven a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, sí me ha tocado, y sí pasa todavía, te digo, en mi experiencia ha sido con este perfil de personas, no quiero generalizar, seguramente habrá otras mucho más abiertas que siguen informándose y siguen aprendiendo, pero hay otras que sí se quedaron muy en esa parte, pues no más arcaica, porque en su momento era lo que funcionaba, pero en esa forma de operar y llevar los negocios, y que pues, les da miedo o tienen resiliencia para empezar a cambiar. Pues ramalazo, pues abiertos al cambio, ¿dónde estás, Ramón? Nada más una, güey. Pues abiertos al cambio, está cabrón. Ya vas a mandar dos. Sí, estaba cambiando todo esto, va muy rápido y pues bueno. Sí, totalmente. ¿No? Pues agradecemos mucho tu tiempo, creo que fue una charla muy enriquecedora. Sí, ¿dónde Y te podemos buscar, Diego? Pues mira, pueden buscarnos a través de www.ifd.com.mx. Ahí está la información de contacto, a través de LinkedIn en Diego Rodríguez Garduño. Ahí los vamos a poner para que toda la gente pueda buscarte. Buenísimo, muy abiertos a escuchar y Perfecto. a conocer a nuevas personas. No, hombre, nosotros encantados, yo creo que aprendimos mucho. La verdad es que es un tema que hoy en día todo el mundo lo tenemos. En nuestras empresas o en lo particular todo el día convivimos con eso. Y estos temas de esos muertitos del closet que nadie habla, pues gracias por compartirlos, por abrirlo. Felicidades por lo que están haciendo. Sí. Felicidades tú en lo personal por lo que estás haciendo. Yo he trabajado con él varias cosas y te podría decir que estoy encantado, ¿no? Es una forma de trabajar maravillosa. Y pues nada, amigo, gracias por estar acá y aquí estamos. Esta es tu Muchas casa. gracias a ustedes, señores. Espero que no sea la última vez. Sí, Esperemos que no. Nos vemos, Buenísimo. querido público. Hasta luego. Gracias.